Buenos días, mi nombre es Rosa Burgos. Estoy muy contenta, muy nerviosa. Es mi primera vez en un espacio como este. Estoy muy agradecida con Martín, con Romina, por la paciencia que tienen para acompañarme y en especial a la que nos unió y nos contactó, a Lordi. Ella nos puso en contacto y gracias a ella, pues, estoy en este espacio. Es la primera vez que me toca un programa, la oportunidad de estar en un programa. Y quiero que sepan que voy a poner todo mi cariño, todo mi entusiasmo y todas aquellas herramientas que a mí me sirven dentro del consultorio. Les voy a hablar un poquito de mí. Yo soy psicóloga, estoy en México. Mi ciudad de origen es Mérida, Yucatán. Aquí me dedico a dar consultas de diferentes maneras, grupales, individuales. En mi especialidad es la psicología transgeneracional y la psicoterapia humanista. La mezcla de estas dos ramas de la psicología me ha llevado a mí a dar pasos gigantes en el crecimiento y evolución de las personas. Es para mí muy gratificante mirar cómo las personas van encontrando soluciones y sobre todo que esas soluciones se dan gracias a la conciencia de su historia. Una de las herramientas con las cuales yo trabajo son las constelaciones familiares. Les puedo comentar que esta herramienta de las constelaciones familiares marcó un parteaguas en mi vida. Hay una Rosa psicóloga antes de las constelaciones familiares y después de las constelaciones familiares. Para mí esta herramienta es maravillosa porque nos da la oportunidad de llegar a lo profundo de lo que puede estar ocasionando que yo esté viviendo esta situación. Esta profundidad pues puede estar implicada en diferentes puntos, puede ser nuestra infancia, puede ser nuestra vida dentro del vientre de mamá, puede ser también instalada en parte de la historia, lo que vivieron nuestros padres, y lo más hermoso que tiene que ver con la psicología transgeneracional, que lo que hoy yo estoy viviendo puede estar relacionado con mi historia, mis ancestros. Entonces, esta especialidad que tomé de psicología transgeneracional, entre otras biodescodificación y las diferentes maneras de constelar, han hecho que mi trabajo sea más profundo y me encantaría que este espacio sea para poderles compartir las diferentes maneras que ustedes pueden llegar o pueden encontrar para resolver esos conflictos que están viviendo. Este espacio lo voy a manejar de diferentes maneras. En algunas ocasiones voy a hablar de algún tema en especial, ¿sí? ¿Cuáles son esas cosas que pueden estar impidiendo que yo viva la vida que yo quisiera? Con el enfoque transgeneracional, con el enfoque de las constelaciones familiares, hablar a lo mejor a profundidad de las constelaciones familiares, de las constelaciones transgeneracionales. Y también otra intención mía es compartirles a todas esas personas que han influido en mi formación y pues les voy a compartir también la experiencia de mis maestros. Para mí va a ser un honor que ustedes puedan conocerlos, puedan ser parte del conocimiento de la mayoría de las herramientas que pueden ustedes acceder para poder solucionar las vivencias que no les están permitiendo ser felices. Me gustaría que sea un programa muy interactivo. Cada semana voy a tratar de hablar de algo diferente.
siempre había soñado con escribir como las anécdotas de lo que sucede detrás del consultorio. Y creo que esta va a ser una gran oportunidad porque para mí es muy importante mirar que hay la capacidad para ser felices. Y me sorprende muchas veces en el consultorio mirar que el origen de los conflictos que hoy estamos viviendo en este presente, pues tiene mucho que ver con nuestros ancestros, con nuestra historia. Entonces, hablar qué pasa dentro del consultorio para que ustedes puedan mirar una posible salida. Me gustaría mucho que después de cada programa ustedes me hagan sus comentarios sobre qué temas les gustaría saber. Puede ser temas de pareja, temas de salud, con las relaciones, algo que a ustedes les gustaría en que se aborde y que desde las herramientas de la psicología ustedes puedan encontrar alternativas de solución. Entonces, este programa interactivo para mí va a ser muy, muy grato porque va a cumplir la función que en su momento a mí me motivó, que es dar acceso o hacer una psicología más amigable. Hoy en especial quiero hablarles de un tema en especial acerca de qué son las constelaciones familiares. Para mí, las constelaciones familiares llegaron a mi vida hace aproximadamente 13 años, 14 años más o menos, estando yo estudiando mi primera maestría en psicoterapia humanista. Esta maestra, una maestra en especial, llegó hablando de esta herramienta. Ella hablaba de los grandes cambios, del impacto que había tenido esta sesión en su vida y cómo ella había roto los patrones gracias a la conciencia de esos patrones. Entonces, en ese momento, pues mi historia personal estaba, pues de alguna manera igual muy conflictuada. Entonces, cuando yo empezaba a escuchar a esta maestra, yo dije, yo quiero de eso. Pero esta maestra jamás habló y dijo de qué trata, qué es. Entonces yo recuerdo muy bien que terminé la clase y en la noche me puse allá a investigar qué son las constelaciones familiares. Cuando yo escuché la palabra constelaciones familiares, yo de verdad yo lo asocié con los astros, con el universo. Jamás me imaginé que tenía que ver con una herramienta terapéutica. Y empecé a mirar una cantidad impresionante de videos. Y es allí cuando tengo mi primer acercamiento con esta herramienta. Entonces, conocí a mi primer maestro. Él, me acuerdo que fue un correo en donde le platiqué que de qué manera, que si él no sabía si aquí en Mérida había alguien o algún lugar donde yo pueda vivir esta experiencia, hacer una constelación, y él me reenvía un correo, en ese entonces era un correo, y me dice, no, pero si tú me juntas un grupo de 20 personas mínimo, pues yo voy para Mérida. Y pues bueno, dentro de mi temperamento, que es el colérico, que es los retos a mí se me dan con ese impulso y ese movimiento hacia la vida, pues bueno, me pusieron ese reto y pues yo no sabía qué son las constelaciones, más lo que encontré en internet, más lo que vi en los videos, y me pongo a ofrecer algo que ni yo sabía. Y allí es donde empezó un antes y un después en mi vida. Ese primer taller para mí fue muy especial porque me brindó a mí la oportunidad de mirar realmente qué es lo que influye en los conflictos que hoy estoy viviendo. Y él en ese momento mencionó una frase que la entendí mucho tiempo después. Él decía, comprender te predispone para amar. Lo escuchaba y no lo entendía, no lo comprendía, hasta que cuando me toca a mí mi proceso
y vivo mi constelación. Recuerdo muy bien mi tema y entonces cuando me despliega mi historia y yo entiendo qué es lo que había en el corazón de mi historia familiar, el dolor que se había cargado y cómo el amor se había transformado a partir de ese dolor. Eso a mí me invitó a mirar a mis padres, a mis abuelos de otra manera. Y esa comprensión hizo que aquí en mi corazón se reconcilie el dolor. Y entonces fluyó de nuevo el amor. Entonces, a partir de allí, yo, pues, quise más. Terminé la maestría en psicoterapia humanista y después, pues a él continué invitándolo, primero cada 6 meses, luego cada 2 meses, luego cada mes. Y era tanta gente que iba a los talleres que las mismas personas me decían, quiero aprenderlo, quiero vivirlo, y era un reto cada vez mayor. Y es así como llego a la formación en psicología transgeneracional. Y fue una experiencia maravillosa. Los maestros que me tocaron fueron muy sabios, muy amorosos, muy comprensivos. Me queda muy claro que esta formación es de adentro hacia afuera. Y la principal herramienta que te dejan en claro es que hay que hablar desde el amor y desde el amor mirar la historia con mucho respeto. Mis maestros se encargaron de sembrar en mí la semilla de amar el dolor, de honrar el dolor y ayudar a las personas acompañándolas a mirar su historia con amor. Y es allí donde también seguí comprendiendo la frase de José Miguel de comprender te predispone a amar. Bueno, ya después de esto sigo ahora ya por mi cuenta ofreciendo talleres, consultas y gracias a eso he conocido a muchas personas y de esta manera llegué hasta acercarme a Lordi. Y gracias a ella hoy estoy con ustedes. Conocí a Martín, conocí a Romina y es aquí en donde estoy hoy en mi primer programa. Y motivada por esto, quiero compartirles un poquito de esta teoría, un poquito de esta herramienta que estoy segura que cuando ustedes la prueben, van a mirar su historia desde otro lugar. La historia no va a cambiar. Lo que va a cambiar es la manera de cómo yo la miro y lo que va a suceder aquí en mi corazón es fluir en el amor. Las constelaciones familiares, su gran virtud para mí es que te muestra una manera física, ¿sí? Una manera virtual de esta imagen que nosotros tenemos aquí internalizada. A través de ella nosotros podemos mirar cuáles son esas dinámicas no conscientes que pueden estar influyendo en esa incapacidad o esos obstáculos que no me están permitiendo fluir y tomar lo que está destinado para mí. Todos tenemos la capacidad y estamos destinados para ser libres, para tener amor, para ser prósperos, para tener salud, para ser exitosos. Todos tenemos esa capacidad y todos tenemos ese objetivo. Aquí, con esta herramienta, lo que va a hacer es tratar de mostrarnos qué es lo que está impidiendo que yo no logre ese amor que tanto deseo. ¿Qué es lo que está impidiendo que yo no tenga las relaciones laborales, profesionales, familiares que yo quisiera tener? Siempre hay algo profundo. Entonces, esta herramienta para mí es muy poderosa. Una vez unos maestros me dijeron que una constelación equivale a ir a 100 horas de terapia convencional y yo decía, ¿cómo va a ser? Y ahora con la práctica lo puedo entender.
No es que sea la octava maravilla esta herramienta, simplemente la profundidad con la cual se trabaja, eso es lo que lo hace maravilloso. La precisión, lo eficaz. Entonces, esas 100 horas se consolidan en que desde una entrevista, desde la primera sesión, tú llegas a ese origen o a ese posible origen. ¿Cuáles son los temas que se trabajan? Cualquier tema que a ti hoy no te esté permitiendo ser feliz o sentirte realizado, sentirte pleno. El principal promotor de las constelaciones familiares se llama Bert Hellinger. Él es un alemán que lo estudió todo. Y él, a través de sus observaciones con las tribus africanas, él observaba cómo las representaciones de los problemas causaban efectos en las personas. Entraban como en una especie de catarsis y después de esa catarsis todo parecía sentirse bien, verse bien, haber comprendido. Y entonces esto él lo llevó a la vida diaria. Entonces, las constelaciones familiares han evolucionado y hay diferentes maneras de aplicarse. Existen constelaciones familiares, constelaciones estructurales, constelaciones organizacionales, constelaciones para la salud. Entonces, esas subespecialidades es lo que te permite a ti trabajar diferentes áreas. Todo tiene un origen, ¿sí? El origen tiene que ver con tu familia. ¿Qué puede hacer que yo no pueda lograr lo que yo deseo? Bueno, él hablaba de leyes familiares. Esto tiene que ver con el orden, la jerarquía, la ley del equilibrio entre el dar y el recibir. Entonces, él hablaba de que cada quien tiene un lugar en la familia, un lugar en el clan. Y cuando esa persona pierde su lugar o por alguna razón se mueve del lugar, eso causa efectos. Y ese desorden hace que no logremos o no estemos obteniendo lo que nosotros queremos. Un ejemplo del desorden sería, por ejemplo, yo toda mi vida me puedo haber vivido como la segunda hija de 3 hermanos. Pero resulta ser que mi madre, a lo mejor, en algún momento de su vida, estuvo casada anteriormente o tuvo una relación, a lo mejor casual, y a través de esa relación casual, ella pudo quedar embarazada. Pero eso es un secreto. Ese secreto le pertenece solo a ella. Y resulta ser que ese embarazo, por la edad, por las circunstancias, por los motivos que ustedes quieran, ella decidió no tener ese bebé. Y se practica un aborto. Entonces, pasa el tiempo y quizás esta mujer decide casarse, ahora sí, ya más madura, ya lista, y tienen un hijo. Y entonces este hijo se vive como el primogénito, y así se vive toda la vida. Pero ya cuando somos adultos, incluso cuando son niños, puede manifestar ciertas conductas, ¿sí? Puede desarrollar algún síntoma, este síntoma quizás pueda estar contando este secreto, esta historia. Entonces, eso se vuelve un tema de consultorio. Por ejemplo, puede ser que la madre venga al consultorio, la mamá o el papá o quizás los dos, diciendo que su hijo tiene problemas en la escuela o que es muy inquieto o que es muy pasivo o no sé. Entonces, puede ser que en el consultorio, al desplegar la constelación,
Por lo general, lo que hace la constelación es mostrarnos en dónde está la mirada de nuestro corazón. Muchas veces nosotros tenemos aquí una intención, un objetivo, pero ese objetivo está aquí de manera racional. Pero de manera emocional, mi corazón no está disponible. Mi corazón se quedó allí detenido en ese evento o en esa situación que para mí, de alguna manera, marcó mi vida. Y entonces puede ser que en el consultorio, ¿sí? Cuando hagamos una constelación, se puede constelar con diferentes formas. La más común puede ser un taller en donde va un grupo de personas y cada persona tiene una necesidad, algo que resolver. Y esas personas lo que van a hacer es ayudarnos a nosotros a representar mi tema de trabajo, mi tema a resolver. Entonces, en una constelación para mí es maravilloso un taller porque seguimos trabajando en 3 niveles. Trabajamos como el exponente, la persona que está constelando. Trabajamos mirando porque de alguna manera todos entramos en resonancia y resulta ser que mi tema una parte de mi historia estar relacionada contigo, con eso que yo estoy mirando. Y entonces aquí la comprensión hace que yo pueda mirar mi historia de otra manera, gracias a esa representación. Y otra manera de seguir trabajando es a través de la representación. La persona que está constelando, me elige a mí para representar alguna parte de su tema. Por ejemplo, que el constelador decida una persona que represente a ella, a la mamá, una persona que represente al hijo y una tercera persona que represente a el conflicto. Esa incapacidad del niño de seguir normas o esa salud, etcétera. O eso que quisieran ellos lograr. Y las personas te ayudan a ti a representar esta imagen internalizada. Y puede ser quizás que la constelación, la persona de la madre, no esté mirando al hijo, ¿sí? O puede ser que la madre esté mirando al síntoma. Entonces, eso tiene una lectura. Eso es lo especial de las constelaciones familiares, que nos permite a nosotros tratar de entender cómo está impactando la vinculación de unas personas con otras de acuerdo a la cercanía, a la distancia, al contacto, a la separación, etc. Y entonces, muchas veces, puede ser que la madre, al no estar mirando, pues hay lecturas que se hacen sobre eso que se está mirando. No hay interpretaciones. Las constelaciones familiares no son fantasías, son realidades. Lo que se trabaja es lo que se está viendo en terapia. Entonces, simplemente se pregunta, ¿qué es? ¿En dónde se quedó tu corazón? ¿Hay algo que extrañes o que aún te duela? Y entonces allí existe la posibilidad que la madre o la persona hable que en su pasado ella pues tuvo un aborto. Y entonces puede ser que el constelador le pida a alguien más que represente a ese aborto. Y ese ingreso de este nuevo representante hace que los otros miembros puedan sentir, ¿sí?, cambios en sus sensaciones. Hay una gran incógnita, ¿no? ¿Cómo es que yo puedo sentir esto que está pasando? Y pues yo lo veo de una manera simple, a lo mejor poco comprensible, pero es una realidad que nosotros estamos teniendo actualmente. Por ejemplo, en este momento, yo estoy con una necesidad. Mi necesidad es llegar a ustedes. Y mi necesidad para llegar a ustedes, pues yo tengo que tener acceso al Internet. El Internet en este momento no se mira, ¿sí? Entonces, yo, por la necesidad de llegar a ustedes,
pido una clave de Wi-Fi para que yo pueda conectarme con ustedes. Entonces, cuando yo apunto en mi aparato, en mi dispositivo, la clave, eso me pone en contacto con ustedes. Y todo eso no se ve. Pues lo mismo pasa en las constelaciones familiares. En medio, en ese espacio que está donde se desarrolla esta constelación, nosotros le llamamos campo de sabiduría. Allí está el Internet, por decir de alguna manera. Y nosotros nos volvemos esos medios para conectarnos con el Internet. Entonces, ¿qué es lo que nos brinda el acceso a ese Internet cuando la persona me dice, me puedes representar fulanito de tal? En ese momento me vuelvo ese canal, ¿sí? Esto es la parte que no tiene como explicación. ¿Cómo sucede? Eso no lo sé, pero lo que sí sé es que al momento de acceder y entrar esa información, el cuerpo empieza a resonar de acuerdo a mi lugar en el que estoy, la manera de cómo estoy vinculándome yo en relación al tema, en relación a la persona, etc. Y entonces el constelador lo que hace es trabajar sobre las sensaciones, ¿sí? No hay interpretaciones, no hay, por ejemplo, hay personas que te dicen, es que me siento enojado. Eso es una interpretación de la persona, de lo que está pasando. Pero esa información no me sirve. Para mí, ¿qué sí me sirve? ¿Qué le está pasando a tu cuerpo que te hace interpretarlo de esta manera? Entonces puede ser que la persona diga, siento en el estómago un nudo, siento una pesadez. Esa información ya me está contando una historia. ¿Me explico? Y entonces, esa pesadez, ese dolor, cuando se incluyen o se dicen frases, esas frases surgen precisamente de la lectura del campo. Es decir, por ejemplo, la madre, al decir, te doy tu, no te había mirado, o lo lamento, no estaba lista, no te fuiste del todo. Al decir eso que la madre, por falta de tiempo, porque no pudo, porque no sabía cómo, no se dio el permiso de llevar ese proceso, se quedó algo inconcluso. Entonces, la principal función de las constelaciones familiares es nombrar lo no dicho, mirar lo no visto, incluir al excluido, entre otras cosas. Entonces, al decir aquello que se quedó pendiente, eso causa efectos a nivel físico. Y entonces la madre puede sentir un descanso en su corazón y eso a su vez hace que su corazón ya pueda fluir de nuevo en el amor y poder mirar a su hijo. Porque entonces podría ser que la madre miraba a su hijo, pero detrás estaba mirando a ese bebé que no pudo llegar, a ese mamá, a ese bebé que por circunstancias de vida ella tomó la decisión de no tener. Y entonces la principal función es hacer esto, en donde se le da el lugar a ese aborto, se divide el corazón de la mamá en dos y se le da el lugar que le corresponde a ese segundo hijo. Y entonces eso causa efectos a nivel corporal, a nivel psíquico, ¿sí? Y sobre todo a nivel emocional. Entonces esa es la magia de las constelaciones familiares. O supongamos que el niño ya creció y llega una persona ya adulta, y su tema sea, no tengo un trabajo fijo, un trabajo en el cual yo me sienta realizado, pleno, y entonces eso puede ser que también al desplegar su constelación, pues resulta ser que él sí conoce a lo mejor, vamos a fantasear un poquito, él sí conozca de este aborto de mamá. Muchas veces a lo mejor y no viene de la voz de mamá, pero siempre hay una tía,
siempre hay una vecina, un rumor, pero resulta ser que ese rumor, pues de alguna manera yo lo escuché por algo, vibró en mi corazón y se me quedó, y en el momento en el que yo lo estoy hablando en casa o en el consultorio, por alguna razón mi inconsciente hace que yo lo haga. No hay casualidades. Entonces el inconsciente ya sabe qué es lo que necesito. Lo único que necesito es soltar para poder acompañar. Y entonces puede ser que ahora la constelación sea centrada en la persona. Entonces el constelador puede pedir a alguien que represente a esta persona, a él, alguien que represente a este aborto que no llegó y al objetivo que él quisiera lograr, ¿sí? Entonces allí se va a mirar realmente la imagen que está allí internalizada. Entonces sus frases de sanación estarían encausadas a quizás darle lugar a su hermano, el tomar su lugar, honrar la vida y el destino de ese hermano, y etcétera. Entonces, de alguna manera, esta herramienta nos permite llegar a esas partes profundas, que yo en lo personal, como psicóloga, ni por aquí había pasado que el impacto de tener un aborto antes sea un motivo por el cual a mí no me esté permitiendo ser feliz o lograr la vida que yo quisiera, ¿sí? Entonces, esta herramienta para mí es maravillosa porque nos va a permitir llegar a esos aspectos que a simple vista o de alguna otra manera quizás, a lo mejor y sí llegamos, pero llegaríamos con más tiempo, ¿sí? Con más sesiones. Les vuelvo a repetir, no quiere decir que esto sea lo máximo, pero sí es una herramienta muy profunda. También a lo mejor el desorden puede ser a nivel jerárquico. Es decir, todos tenemos un papá, una mamá, ¿sí? Y el orden de los hijos es muy importante de acuerdo a la llegada. Bueno, ya hablamos un poquito acerca del orden de los hijos de acuerdo a cómo llegaron, vivos o no nacidos. Pero quizás puede ser que el desorden se dé porque está una madre y está un padre y la mamá tiene un rol y una función, el papá tiene también un rol y una función, y por alguna situación, ¿sí? Puede ser que el hijo perciba que el papá o la mamá no están disponibles para cumplir con su rol. Y se crea una sensación de ausencia. Esta ausencia puede ser de varias maneras. Ausencia real, por ejemplo, una madre soltera o un padre que fallece, o por ejemplo, a veces se da que se siente que el papá estuvo presente, pero no había contacto. Este papá no, o esta mamá no interactuaba, era muy fría, era muy estricta o muy estricto. Y entonces eso desde el corazón del hijo lo percibe como una ausencia emocional o una carencia emocional. Entonces quizás el hijo, siempre los hijos van a estar al servicio de los padres. Hellinger dice que desde el amor infantil del niño, el hijo es capaz de hacerlo todo con tal de regresarle a la familia el equilibrio y la armonía. Y cuando dice todo, es incluso ofrecer su propia vida en favor del amor a la familia y al clan. Entonces, si hoy mi hijo tiene problemas de conducta, temas de salud, o alguna situación que sea muy ruidosa, simplemente es mirar con amor esas actitudes y ver qué es lo que me está tratando de contar para que yo lo pueda mirar y pueda resolverlo como adulto. Entonces, muchas veces resulta ser que este ausente, esta falta de disposición para estar cumpliendo el rol que le corresponde como padre o como madre,
el hijo lo detecta. Y entonces puede ser que él, desde el amor, decida ocupar el lugar del papá, en lo que el papá está disponible. Y entonces puede ser que esta persona tenga conductas como muy mandonas, querer educar, querer dirigir la familia, sentirse responsable de la familia, incluso vivir estresado porque él tiene que tomar decisiones. Y entonces eso puede tener efectos a nivel individual. Por ejemplo, pues ser soltero, no tener prosperidad, tener poco éxito, no como el que él quisiera. Entonces, quizás esto puede ser debido a precisamente ese desorden. O puede ser que quizás este hijo no necesariamente esté ocupando el lugar de papá o de mamá. Puede ser que la historia de mamá o la historia de papá vengan de una orfandad o un padre alcohólico o un padre que no reconoció a mamá o a papá. Y entonces el hijo detecta en el corazón de esos padres una profunda tristeza, un profundo vacío. Y entonces el hijo va a querer tomar el lugar de padre, ¿sí? O de madre de esa madre o de ese padre. O sea, tomar el lugar de los abuelos. Y entonces él quizás con esta situación quiera desarrollar una capacidad de protección, querer proteger a la mamá, quererla cuidar, quererla educar, quererla encauzar. Entonces, ese desorden también causa efectos. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que hace la constelación familiar? Mostrar cuáles son esas implicaciones que te está llevando a crearte esta realidad. Y entonces es regresar nuevamente a ese orden. Entonces, el desorden de nosotros, nuestro desorden, causa efectos en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, mis talleres de grupo, que los hago los jueves y los domingos, yo le he llamado del desorden al amor. Mientras yo esté desordenado, el amor cada vez se va a alejar, al menos ese amor que yo quisiera tener. Cuando yo incluyo de nuevo ese orden, todo fluye y todo se da en armonía. Entonces, este primer aspecto que Hellinger afortunadamente hizo consciente y a través de las constelaciones familiares nosotros podemos regresarlo, incluirlo para poder fluir en la vida, es una gran aportación. Entonces, estas dinámicas son las que nosotros empezamos a mirar dentro de la terapia y eso es lo que ayuda a que las personas puedan encontrar soluciones diferentes a su vida. Muchas veces para mí es maravilloso mirar cómo las personas al comprender que están tomando el lugar del esposo, ahora entienden por qué los conflictos con su pareja, es decir, si yo no estoy del todo disponible para mi pareja, pues elijo a una pareja no del todo disponible para mí. O mirar que los conflictos que estoy teniendo con mi hijo, es la cadena de repetición de esos conflictos que yo viví con mis padres. Pero esos conflictos, su origen es este desorden. Entonces, a grandes rasgos, les acabo de compartir el primer tema de lo que podrían ustedes empezar a identificar como el origen de lo que puede estar impidiendo que yo tenga la vida que yo deseo. Y estas situaciones son las que suceden allí detrás del consultorio. Para mí es maravilloso y de verdad no me dejo de sorprender de la capacidad que se puede desarrollar a partir de la conciencia. Porque entonces, para mí, por ejemplo, porque el reto, el tema no es la constelación, sino qué hago con esta información.
Yo siempre les digo a las personas, no es la terapia en sí lo que te cura, no es en sí el método, sino lo que tú haces con esto que tú acabas de descubrir. Y entonces el reto más grande es cuando allá afuera tienes que salir y empezar a vivirte en tu lugar. Y muchas veces nos encontramos con un nuevo tema, porque no sé cómo hacerlo. Muchas veces no sabemos cómo ser hijos. Muchas veces no sabemos cómo es ocupar nuestro lugar. Y entonces allí es en donde viene el principal reto, descubrir, reinventarme. Y le digo, pues la mejor manera de poder saber cómo hacerlo, ponte a observar, ¿sí? Observar afuera cómo lo hacen los otros y observarte a ti cómo lo estás haciendo. Si yo me descubro que estoy queriendo cuidar, queriendo educar, sintiéndome responsable, cancelando cosas de mi propia vida para poder estar disponible para lo que se puede ofrecer para mi familia, eso me está diciendo que no estoy en mi lugar. Entonces, esos excesos es lo que me está a mí marcando la pauta o me está como que se está prendiendo el foquito para decir, no estás teniendo tu lugar y esto está causando estos efectos. Entonces hoy yo te invito primero a mirarte, primero saber si estás viviendo tu historia desde el lugar que te corresponde, ¿sí? Porque si no, imagínate, si tú estás desordenado, y entonces por eso tus hermanos, puedes estar teniendo un conflicto con tus hermanos, ¿sí? Una separación con tus hermanos, porque entonces tú estás fungiendo el papel de padre y entonces ellos se pueden enojar contigo porque tú no eres su padre, tú eres una hermana también, un hermano. Entonces hoy yo te invito a que hagas esta reflexión, a mirar cuál es el lugar que yo estoy tomando en mi familia, cuáles son las funciones que implícitamente o explícitamente me fueron asignadas, porque muchas veces papá nos dice, si yo llego a faltar, tú te vas a hacer cargo. Y entonces allí ya se marcó nuestro destino. Entonces hoy, desde el amor, entregar eso que no nos pertenece. Entonces, al empezar a soltar y empezar a vivirnos desde nuestro lugar, eso es lo que allá afuera va a hacer que se transforme esta realidad. Si yo empiezo a ocupar el lugar que me corresponde, esto a mí me va a brindar la oportunidad de arraigarme y de florecer, ¿sí? Florecer me refiero a brillar, a atraer el éxito, a vivir en plenitud, a disfrutar la salud, las relaciones, etc. Y eso se nota. Entonces, para mí es muy importante que hoy tú empieces a tomar conciencia de qué es lo que yo estoy haciendo el día de hoy, si estoy en mi lugar. Y si no, pues ya tienes un conocimiento acerca de esta maravillosa herramienta de terapia. En el próximo programa quizás hablemos un poquito acerca de la ley del equilibrio en el dar y en el recibir. El impacto que puede dar si yo me desordeno, si yo doy de más, si yo doy de menos, cómo esto puede impactar en mi pareja, en mis relaciones, etc. Y así vamos a estar hablando qué pasa detrás del consultorio. Volver a este tema de psicología para la vida. ¿Sale? Entonces, va a ser un gusto para mí que me puedan acompañar todos los viernes a esta hora, a las 11, hora México y Perú. Para mí va a ser muy grato leerles, aceptar y tratar de responder sus sugerencias, esos temas que quieren que quieren que se aborde. Para ello me pueden contactar en mis redes, me pueden buscar en todas partes, en Instagram, en Facebook, estoy como Rosa Burgos Magdaleno o psicóloga Burgos Magdaleno. Tengo una página que es psicóloga Rosa Burgos Magdaleno, Constelaciones Mérida.
Y allí ustedes me pueden contactar por medio de mis redes o por medio del WhatsApp. Estoy con más 52 99 95 76 89 66. Ahora con la necesidad por la pandemia, ya miramos que la distancia ya no es un problema. Y con las bondades de la tecnología, incluso se pueden hacer constelaciones, así tú te encuentres a miles de kilómetros en horarios diferentes. Entonces, es una herramienta que puede estar a tu alcance, ¿sí? Sin importar en dónde te encuentres, eso no es un impedimento para que tú puedas llegar y sentir y vivenciar este método. Entonces, te agradezco muchísimo el tiempo, tu participación, y aquí voy a estar para ti cada viernes. Muchísimas gracias.